Lo que traigo como inauguración de esta película tan buena para poder hablar de psicoanálisis, del efecto mariposa, es que fíjense que Edward Lorenz es el padre de la teoría del caos y del efecto mariposa. Entonces, un poco vamos a tratar de introducirnos a lo que implica el efecto mariposa. Es la variación en un sistema determinista no lineal que acabará provocando diferencias diferentes en estados posteriores. Una manera de ejemplo es lo que yo les estaba poniendo en el Facebook, allí en lo que mandé, que es lo del efecto dominó. Ustedes saben muy bien, porque en varios videos y en películas se ve cuando ponemos las fichitas de dominó hacia un mismo sentido y de pronto una persona le pega, digamos, a una de estas fichitas, se va a caer y ese movimiento va a hacer que se caigan todas las demás. Entonces lo que vamos a tener es un gran caos, porque es eso lo que decimos en la teoría del caos, se van a caer todas esas fichas por una caída anterior creada por un pequeño movimiento. Entonces esto tiene que ver con el aleteo, porque el aleteo de una mariposa, digamos, que es un acto muy pequeño, muy simple, pero que puede traer un caos muy grande en alguna otra parte del planeta o del mundo. A mí me parece muy importante comentar que la película es del 2004, yo no sé por qué se me ha puesto ahí la mano, oye. La película es del 2004 y el director es Eric Dres y Mikey Gruber. Bueno, hablar que una de las personas importantes de esta historia es Evan, que es el protagonista. Y lo que me parece interesante a nivel, digamos, de lo del psicoanálisis lacaniano es visualizar lo que nos decía Jacques Lacan en el seminario 7, que es el seminario de la ética. Recordemos que esa frase que se escucha mucho hoy en día sobre que traicionarse a sí mismo implica ceder el deseo, pues un poco aquí lo que yo creo que nos va a traer de moraleja o de reflexión la película es entender de que lo que a mí me parece complejo en los analizantes, en la clínica y lo que nos testimonia la clínica, es la gran problemática para elegir. Cuando tú eliges, renuncias. Y el neurótico le es muy difícil renunciar, lo quiere todo. El neurótico obsesivo, la histérica, lo quieren todo. Hay una relación con la castración complicada y entonces no hay la resignación, vamos a decir, de lo que implicaría la pérdida. Entonces, como elegir es resignarse, vamos a decir, resignarse a que los otros caminos que pudiste haber elegido ya no están allí. Entonces, nosotros escuchamos constantemente en la clínica el hubiera. Yo cuando inician los tratamientos, mis pacientes generalmente, pero ¿y si yo hubiera hecho tal cosa? ¿Y qué tal si yo hubiera hecho tal otra? Y entonces hay como una gran necesidad de no haberlo hecho de esta manera, sino haberlo hecho de la otra manera. Y es donde entra un poco la duda del obsesivo, que siempre está allí constantemente. Ayer Carlos hablaba en la clase del seminario 5 del deseo del obsesivo. Vemos cómo este problema que tiene la neurosis obsesiva como síntoma es precisamente la duda, estar constantemente dudando en si está bien o está mal lo que has hecho y dudando de si debiste de haber elegido otra cosa y no esto. Es como, eso es algo que les da muchísimo lo que llaman en España comer el coco. Es que me como el coco, te dicen. Me estoy comiendo el coco, me estoy comiendo la cabeza. Y es como una sensación muy dolorosa, muy de sufrir, porque no se resigna a elegir algo y quedarte con eso. Quedarte, yo no voy a usar la palabra satisfecho, pero sí, digamos, tranquilo de alguna manera. Quedarte
Bueno, pues eso es lo que tú has elegido y eso te ha llevado a tener la pérdida de otra cosa y ese es el precio que has pagado. Sí. En los seminarios en París hablan mucho de que Lacan comentaba la frase de pagar el dinero de la mantequilla a cambio de la mantequilla. Es algo muy común que se oye allá, l'argent de beurre pour la beurre, pero no puedes tener el dinero y la mantequilla. Yo trato eso de contarlo muy seguido en mis cursos, un poco para que se pueda comprender lo que estamos tratando de decir. Pues si tú vas a un supermercado y compras una mantequilla, pues tú vas a la caja, le das la mantequilla a la cajera y ella te pide dinero. Pues tú tienes que desembolsar tu dinero para que te den tu mantequilla. Pues un poco lo que Lacan intentaba allí explicar era que desde el lado del neurótico lo que tenemos es que quiere la mantequilla y también quiere ahorrarse el dinero de la mantequilla. Entonces quiere todo y no quiere pagar el precio de lo que le van a dar. Y luego otra cosa que yo veo es que cuando obtienen algo a nivel de la neurosis, muchos analizantes, se quedan muy insatisfechos con eso que obtuvieron. Entonces, es como que decepcionados, vamos a decir, insatisfechos, lo que obtienen a cambio de lo que dieron no les hace sentir conformes. Entonces, por ejemplo, una chica, es que yo he dado tanto en esta relación de amor y lo que he recibido a cambio no me compensa lo que yo he dado. Casi todos los que vienen al tratamiento tienen en algún momento este tipo de queja. Es como la queja de la decepción de lo que te han dado a cambio de lo que tú has dado. Entonces siempre es la idea como que el analizante ha dado más. Entonces como que ha dado más de lo que valía la mantequilla. Entonces si una mantequilla te costaba 3 euros, has dado 10 y entonces no compensa. Pero es algo a nivel neurosis, porque no quiere decir en todos los casos que realmente hayan dado más, sino que a donde vamos, digamos, es al hecho de que des lo que des, desde la neurosis, te sientes en falta de lo que el otro te da. Y allí yo creo que podemos manejar un poco la relación del sujeto con la carencia, generalmente afectiva, porque lo que está en juego es el amor casi siempre. Pero lo vimos también a nivel, por ejemplo, de las herencias. Digamos que a partir de los 50, 60 años, la mayor parte de mis analizantes están en momento de heredar. Y aquí en España no es como en México, que en México, por ejemplo, si tú quieres dejar tu herencia, imagínate que tienes 3 hijos y solamente le vas a dejar la herencia a un hijo y los otros 2 hijos los quitas del testamento. Allá en México se puede hacer eso porque tenemos una ley similar a la de Estados Unidos. En España no. En España no puedes desheredar porque hay algo que se llama la legítima. Entonces, si tú puedes demostrar ante la ley que eres hijo legítimo, te toca 1/3 de la herencia siempre. Entonces, lo que hacen algunos padres que no quieren heredar a algún hijo porque se han enfadado con él o por lo que sea, por historias personales de cada quien, lo que hacen es lo que se llama una donación. Entonces, donan la casa, por ejemplo, o los terrenos, o lo que tengan, al hijo al que quieren heredar. Y de esa manera, cuando fallecen, no hay nada que heredar. Entonces, los hijos legítimos no pueden cobrar nada. Entonces, yo tengo pacientes que han padecido de algunos padres que han donado todo a un hijo y han desheredado a mi paciente. Entonces, viene con esta decepción. ¿Ven? Es el decir despojado, desheredado, y entonces ahí es donde entra esto que les digo de la mantequilla y el dinero de la mantequilla. Aquí es, en realidad lo que se juega es el amor,
más que el precio económico. Lo que hay en juego es, pues, qué es lo que ese hijo representaba para el padre que lo ha desheredado y cuál es la razón por la que lo ha desheredado. Entonces tenemos ahí todo un material de trabajo que tiene que ver, pues, con lo que vamos a ver en esta película, que es lo del efecto de la mariposa, porque es como, ¿y si yo me hubiera comportado de otra manera? Quizá no me hubieran desheredado. O si yo hubiera dicho tal otra cosa, lo hubiera gestionado de tal otra forma. Y entonces allí vienen todos estos hubieras. Pero en el fondo, cuando tenemos una historia así, hacia donde apunta un poco el tratamiento analítico como para sacar al paciente del círculo de la decepción, sería un poco como a preguntar, a ver, pero ¿y qué ganaste tú con este despojo? Eso es lo que no se cuestiona el neurótico. Y de alguna forma, fíjense, lo que ese paciente ganó es que no se hizo cargo de sus padres porque estaba peleado con ellos. Entonces toda la carga de los padres recayó sobre los otros hijos. La carga, digamos, de cuidar a las personas cuando ya están viejas. Entonces este paciente, mi paciente, fue muy libre. Viajó los sábados, los domingos, realizaba lo que quería hacer porque no tenía ningún tipo de compromiso con los padres, porque había un pleito. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que quiero decir? Él reclama una herencia a la que tiene derecho, porque es hijo legítimo. Y lo ideal sería que los padres repartieran igual las herencias para evitar conflictos. Pero en esta historia específica, este ha vivido 25 a 30 años libre y los otros se han hecho cargo de sus viejos. Esta es la parte, digamos, que un neurótico no ve, no alcanza a ver y se queda solo con la decepción del despojo, en ese caso particular. Entonces, lo que nos enseña Lacan es que somos responsables de lo que diríamos nuestro aleteo inconsciente. Porque ese deseo inconsciente provoca siempre consecuencias. Nuestros deseos inconscientes. Entonces, de alguna manera creo que la historia de Evan, que Carlos López nos la va a comentar en breve, es una historia que nos permite ponernos en contacto con lo que dice Lacan en el seminario 7 de la ética sobre que la peor cosa que le puede pasar a un sujeto es ceder ante su deseo porque eso implica traicionarse. Yo creo que con esta película y con el ejemplo que acabo de dar de la herencia, lo que podemos entender es que hay algo del orden del deseo inconsciente que tiene que asumirse. Porque uno tiene que saber de dónde proviene ese deseo inconsciente. Fíjense cómo a veces nos dicen, cuidado con lo que deseas. Porque a veces la gente puede decir, yo deseo tal cosa. Pero a veces ocurre que cuando ese deseo se hace realidad, te asfixia el deseo. Entonces, ¿era eso lo que se deseaba? ¿O por qué a la hora que se realiza ya no es eso? Entonces, creo que desde Lacan entendemos que el deseo siempre va a estar en falta y que aunque se satisfaga o se colme en un momento determinado, después va a venir algo del orden de la decepción para que se vuelva a poner en movimiento el deseo. Por eso decimos que está en falta y que siempre va a estar carente, en un vacío. Pero yo creo que desde el tratamiento psicoanalítico hay la posibilidad de asumirlo. Y eso sería como responsabilizarte de ese deseo. Ser un sujeto responsable del deseo. Entonces probablemente la queja, en este caso que yo traigo del despojo de la herencia, o cualquier otra queja
que ustedes puedan pensar a nivel de la clínica analítica, yo creo que cambia de lugar. Ya no es la consecuencia de algo lo que te va a hacer sentir mal porque debiste hacerlo de otra manera, sino que va a ser el asumir que lo que has elegido ha traído consecuencias y lo que sigues eligiendo en tu presente va a seguir trayendo consecuencias. Todo lo que elijas, incluso cuando la elección sea no elegir, porque ya sabemos que también no elegir es una elección. Entonces creo que el psicoanálisis está muy cerca de las elecciones, de las decisiones, de lo que el sujeto decide. Y creo que eso es lo que tiene que ver con asumir el deseo. El problema, pienso, es que en muchas ocasiones no se sabe el deseo y entonces se actúa de manera inconsciente. Y entonces sientes que es la vida la que te está llevando a una especie de torbellino en donde no quieres, como si otro eligiera por ti. Y eso es lo que intentamos detener en un tratamiento psicoanalítico, que no sea otro el que elija por ti, que puedas elegir tú y que te responsabilices de esa decisión o de esa elección. Y eso es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque cuando una persona elige y no le deja al otro la elección, se tiene que responsabilizar. Tengo una paciente que es madre y su hijo le dice, tengo 2 trabajos, trabajo A y trabajo B. En el trabajo A tengo tales ventajas y tales desventajas, y en el trabajo B tengo tales ventajas y tales desventajas. ¿Tú qué elegirías? Y mi paciente me dice, yo no le quiero decir, porque a mí me da la impresión que va a elegir lo que yo le diga. Y cuando fracase, que va a fracasar por lo que sea, me va a echar la culpa. Fíjense qué interesante. Si tú como madre o como amiga o como pareja o como lo que sea, permites que el otro elija, a veces te das cuenta que el otro no quiere elegir, que quiere que alguien elija por él. Y eso ocurre en el tratamiento analítico. ¿Cuántas veces nos encontramos con pacientes que te dicen, ¿y tú qué harías? Lo típico. Pero si tú estuvieras en mi lugar, ¿tú qué harías tú? Sabemos que en muchas terapias los terapeutas dan consejos y dicen lo que harían. Sabemos que desde el psicoanálisis lacaniano no hacemos eso. Nosotros escuchamos y regresamos la pregunta. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Y por qué hacemos eso? Porque el deseo del analista no es el del paciente, ni la historia del analista es la historia del paciente. Entonces, es por eso que nosotros damos la oportunidad de que el otro sea el que elija. Pero fíjense ustedes que el otro, el prójimo, el sujeto, muchas veces no quiere elegir. Le es mucho más fácil que elija a su pareja, que elija a su hijo. Tengo aquí un paciente hombre que me dice, mira, las vacaciones del verano, yo le digo a mi mujer que ella elija dónde. Porque si elijo yo, no le parece. Entonces, fíjense, elegir es responsabilizarte. Si yo elijo un hotel, por ejemplo, yo me estoy responsabilizando. Cuando venía la gente aquí en diciembre, me escribían y me decían, recomiéndame un hotel. Y yo contestaba, no puedo recomendar ningún hotel. Búscalo en Google. ¿Y por qué? Porque es el otro el que se tiene que responsabilizar. Si encuentra un hotel y no le gusta lo que ha tenido, pues es su responsabilidad. No debemos, creo, desde el lugar de lo que sea, de coordinador, de analista, de madre, de lo que sea,
responsabilizarnos para que entonces el otro tenga la facilidad de decir, pues, fue tu culpa. Pero eso es muy complicado salir de allí. Y por eso la gente no sabe elegir. Se le complica. Sobre todo si es un neurótico obsesivo que siempre está dudando. Pero también si es una histérica. Porque la histérica también siempre está constantemente en una problemática de no poder asumir, digamos, la elección de su deseo. Entonces siempre intenta identificarse a un otro como para echar para allá la responsabilidad. Creo que esta película nos permite hacer un profundo análisis sobre la responsabilidad subjetiva del deseo inconsciente. Bueno, pues le voy a dar la palabra a nuestro querido Facundo Podestá para que él inicie la coordinación y después le daremos la palabra a Carlos López, que es el que ha elegido esta película tan interesante. Yo les agradezco mucho a todos los que se han conectado y les deseo una feliz reunión de cine. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Cristina, por la apertura de este Pensar el Cine de hoy. Muchas gracias a Carlos López por todas las películas. La verdad es que cuando vi qué película tocaba, yo dije, qué raro que no la ha traído nadie antes. Más allá de que la verdad es que las películas que hemos elegido siempre sirven para repensar lo que ya hemos visto, ¿no? Esta película es del 2004, yo creo que todo el mundo la debe haber visto y me sentí muy contento de verla de nuevo porque pensé que era una película compleja. Yo dije, me va a costar seguirla. Repito, la vi hace muchos años y entre un montón de otras películas y de repente me di cuenta de que es una película que está simplificada, es un tema muy complejo, pero la película lo simplifica muy bien. Así que me parece un excelente ejemplo para una tarde de pensar el cine. Estoy muy contento con esto, así que le doy la palabra a Carlos López para que comience con su presentación. Gracias, Facundo. Espero que me escuchen bien todos, si no, pues ahí me avisan, ¿no? Sí, bueno, como comentas, esta película más que nada es muy reflexiva, ¿no? En su época considero que sí fue algo compleja, pues por el tema, como dices, hablar sobre la teoría del caos y sobre el efecto mariposa, pues no es sencillo, ¿no? Y aquí el artista, el director, pues lo plantea muy bien con esta historia de Ivan, ¿no? Yo les voy a contar la breve sinopsis, porque entendiendo la sinopsis, pues se entiende muy bien cómo surge el efecto, ¿no? Bueno, Ivan Treborn, protagonizado por Ashton Kutcher, ha perdido la noción del tiempo desde una edad muy temprana. Momentos cruciales en su vida han desaparecido en el agujero negro del olvido. Su infancia se ha visto marcada por una serie de acontecimientos aterradores que no es capaz de recordar. Lo que queda es el fantasma de los recuerdos y las vidas rotas que le rodean, la de sus amigos de la niñez, Kaylee, Lenny y Tommy. Durante toda su infancia, Ivan asistió a sesiones de terapia con un psicólogo que le animaba a escribir un diario con todos los detalles de su vida cotidiana. Más adelante, en la universidad, decide leer uno de estos diarios y de repente e inexplicablemente se encuentra en el pasado. Finalmente se da cuenta de que los diarios tienen un poder. De alguna forma lo regresan al pasado y puede recuperar sus recuerdos. Sin embargo, estos recuerdos no le suelen hacer sentir bien a Ivan por su vida pasada, que ha estropeado a la vida de sus amigos, y ha decidido llevar a cabo lo que no pudo hacer durante su infancia. Ivan viaja en el tiempo con su mente actual en el cuerpo de niño e intenta reescribir la historia para que sus seres queridos no sufran las experiencias traumáticas que tuvieron. Al modificar el pasado, Ivan espera transformar el presente. Sin embargo, cada vez que Ivan cambia algo del pasado, descubre al regresar al presente que sus acciones han tenido consecuencias inesperadas y desastrosas.
Por mucho que intenta, no es capaz de crear una realidad que le permita a Kaylee y a él vivir felizmente. Bueno, esa es la breve sinopsis, que se entiende que él de cierta forma, bueno, fantasiosamente viaja en el tiempo, ¿verdad? A través de leer y recordar sus diarios como una forma de que su mente lo transporta al momento de que ya no recordaba ciertos eventos de su niñez, ¿no? Y bueno, todo esto nos traslada al concepto y la teoría, como lo mencionaba en algún momento la doctora Cristina. Bueno, aquí Leonard Smith en su obra Caos hace una breve introducción e indica en 1952 el novelista Ray Bradbury publica una revista de su escrito, El ruido de un trueno, donde señala que una mariposa puede provocar el desequilibrio con el paso del tiempo. En tiempos modernos, pues ya se especifica la formulación del efecto mariposa, que está íntimamente ligado al surgimiento de la teoría del caos, que efectivamente pues nos hace referencia al aleteo de la mariposa, que puede causar un tsunami o un terremoto al otro lado del mundo, ¿no? Y esta formulación pues se la debemos al matemático y meteorólogo estadounidense, quien es Edward Lorenz, quien explica el comportamiento caótico de sistemas inestables, tales como el tiempo meteorológico. Esto lo expuso en un artículo en 1963, El flujo determinista. Lorenz comunicó este concepto a una audiencia general en forma de pregunta, no de afirmación, durante una conferencia en la reunión anual del 72 en la American Association for the Advancement of Science, en el MIT. Y pues la pregunta pues toda la conocemos, ¿no? El aleteo de una mariposa puede provocar un tornado al lado opuesto del mundo. Entonces, debido a esta pregunta, pues subyace todo lo que es su tesis, ¿no? Y bueno, ya desde el punto de vista psicológico o psicoanalítico, pues podemos ver que el efecto explica de una forma radical cómo algo tan pequeño puede provocar en el futuro cuestiones ya muy avanzadas o complejas, ¿no? Cada cosa que hacemos o expresamos impacta directamente a nuestro alrededor, pero también a nosotros mismos. De tal forma que debemos de actuar, evaluar cómo está nuestro presente para saber cómo va a estar nuestro futuro, ¿no? Y bueno, sobre la película, el objetivo de Ivan Treborn, que es el protagonista principal, es corregir básicamente esos errores cometidos en el pasado para mejorar su futuro y el de las personas que lo rodeaban, como sus amigos. Incluso, bueno, también aquí menciona un momento alternativo en el que su madre pues también sufre una enfermedad porque fumaba además, ¿no? Al observar la película nos da la sensación de una confusión de lo real, como que nos lleva ciertamente a repensar qué está viviendo, cuál es lo real, ¿no? Su recuerdo, su presente, ¿no? Y de esta forma el chico tiene la capacidad de revivir lo que ya ha olvidado, como ya les había comentado, y cómo puede influir en el ambiente de las personas para cambiarles la vida. Se ve el intento del protagonista por rectificar sus errores, intentar vivir en un mundo mejor, sobre todo para las personas en las que considera él importantes en su vida, ¿no? Da una reflexión sobre el poder de la mente, sobre el poder de las decisiones, como ya lo comentaba la doctora Cristina, y la parte fundamental es, ¿somos libres realmente de hacer lo que queremos? ¿O estamos condicionados a ciertas circunstancias, ¿no? Lo que llamaban los antiguos, pues, el destino, ¿no? Un dato curioso sobre la película, o sobre la trama de la película, es que todos los demás son felices a costa de la infelicidad de Ivan, del protagonista, ¿no? Y esto lo remarca mucho la película. Ivan también tiene una especie de paranoia en estos viajes, en estos recuerdos. Esta paranoia ciertamente nos hace denotar su super yo. Empieza a surgir lo moral en él, ¿no? Como que hubiese hecho lo correcto en lugar de haber hecho esto. Y empieza a denotarse más y más esa persecución del super yo. Y bueno, cabe destacar también dentro de la película que el soundtrack pues es extraordinario, ¿no? Con esta banda Oasis, que esta es una de las pocas canciones junto a Little by Little y Songbird que están en el top 10
de las más escuchadas en Spotify. Su inclusión dependió en su momento de esta película, que es una balada en piano, en un concierto al aire, donde dice Don't Look Back in Anger, ¿no? Pero la letra en sí misma pues es como un poema, ¿no? Que ahorita en un momento, bueno, a ver si encuentro la letra para comentárselas. Y bueno, también la película de cierta forma nos recuerda a lo que son las mitologías griegas, ¿no? La lucha contra el destino, contra lo que nos imponen en ese entonces los dioses, ¿no? Zeus y demás. Y sobre la mitología griega, pues según la teogonía de Hesíodo, Caos fue el primero que existió. Y luego enumera otras figuras cosmogónicas, elementales como Gea, la tierra, y el Tártaro, ¿no? Considerar a estas deidades elementales como hijos del caos, que es un punto, digamos, conflictivo, pero del cual nacen también cosas, ¿no? Y Hesíodo jamás dice la forma explícita en que fueran engendrados por el caos, no lo menciona tal cual. Sin embargo, muchos expertos pues, han supuesto considerar que el caos es la única entidad que existe originalmente, ¿no? Y que las demás deidades pues, son otra expresión del caos, realmente. Del caos surge la noche, que es Nix, y Erebeo, que es como la forma explícita de hijo del caos, ¿no? Entonces siendo Éter y Hermea el día sus nietos, ¿no? Que es algo interesante dentro de la mitología. Y bueno, del caos nace también Eros, que recordemos que Eros brota de un huevo puesto por Nix, por la noche, quien lo había concebido en la oscuridad, en Erebeo, ¿no? Entonces es como un dato interesante en el cual también la película hace una reflexión de luchar contra el destino, contra la imposición de las circunstancias que nos llevan a algo que no queremos, ¿no? Y aquí Iván trata de hacerlo, y al final de todas estas regresiones que él tiene y cambios que hace en su presente, se da cuenta de que en realidad no puede cambiar ese destino. El destino era que no puede ser feliz con Kayla, ¿no? Que era el amor de su vida en su infancia, en el cual no tuvo la capacidad de declararle su amor, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje principal de la película que nos da, ¿no? Que hay circunstancias mayores, ¿no? Que las cuales no se pueden cambiar. Y bueno, también es importante lo que mencionaba la doctora Cristina, que siempre somos seres de decisiones, ¿no? Siempre estamos tomando una u otra decisión. Y es muy común también en clínica ver pacientes que dicen, es que si hubiera, ¿no? Y si hubiera hecho esto, o ahorita estaría feliz, ¿no? O aquello otro, ¿no? Entonces sí es como tomar como una responsabilidad de lo que decidimos y aceptarlas tales cuales son, ¿no? Al tomar una decisión sabemos, de hecho esta es una frase de Lacan que a mí me gusta mucho. Al tomar una decisión sabremos lo que hemos ganado, pero no sabremos lo que hemos perdido, ¿no? De cierta forma, pues, es necesario asumir las consecuencias de nuestro propio deseo, que a mí me parece una frase tremenda, y como pues ya saben, Lacan no es fácil de comprenderlo, ¿no? Pero es una de las grandes frases. También me recuerda mucho a otra de las máximas de Freud, que él decía mucho esto de no tenemos miedo a la vida, sino tenemos miedo a la responsabilidad, ¿no? Y cada decisión que tenemos, pues es una responsabilidad de lo que asumimos, ¿no? Y de lo que no hicimos, por ende, ¿no? Y a través del tiempo, pues esta responsabilidad se va haciendo más fuerte, según sea el caso, o más caótica, ¿no? Y bueno, Lacan insiste también en que lo moral no se limita a las funciones superyoicas. Y recuerda, él a sí mismo recuerda que él calificó a esta instancia superyo como obscena y voraz. De lo que trata el psicoanálisis, él refiere, es lo que llama el ascetismo freudiano, who was war, so ich werden, que es en alemán, donde ello era, pero que ha de devenir. Que aquí esta frase, bueno, es muy importante en el psicoanálisis, ¿no? Que refiere precisamente a esa parte pulsional.
Y bueno, la película también nos hace pensar en el protagonista con esta pregunta de Iván, ¿avanzará sobre lo que quiere o se mantendrá en las exigencias superyoicas que le producen el malestar de estar ahí, en ese presente incómodo, ¿no? En el cual no se encuentra a sí mismo, pero se le escapa su deseo. Y a fin de cuentas, el final de la película, muchos expertos han dicho que es el mejor final posible, ¿no? En todas las películas, donde él decide regresar a su infancia como última opción y le dice como unas palabras feas a Kaylet cuando eran niños para que ella ya no se le acercara después en la universidad, ¿no? Y de esta forma él logra de cierta forma ya no conocerla. Y este final es épico porque a fin de cuentas se cruzan por la calle y hay una especie de intercambio de miradas, pero más que miradas es como si fuese un déjà vu, como si se conociesen de otra vida, de otro. Y él decide seguir con su camino, ¿no? Como diciendo, yo soy lo que soy, asumo lo que fui, ¿no? Y las decisiones están tomadas. Entonces como que su última decisión fue el deshacerse de ese recuerdo y sobre todo deshacerse de conocerla a ella, ¿no? Que bueno, me gustaría escuchar también qué piensan sobre la trama de la película, sobre los personajes, qué les pareció. Esta película iba a ganar, me parece que un Oscar en ese entonces, pero le ganó otra que se llama, bueno, esta donde sale Jim Carrey, que se llama ¿cómo se llama esta otra? Una mente, Eterno Resplandor, exactamente, de una mente sin recuerdos. Esa ganó, que curiosamente también trata sobre los efectos del pasado en el presente, ¿no? Esa película, que también digamos, es un tanto compleja. Bueno, y pues, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado mi intervención y pues agradecería mucho sus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Como saben, ahora pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Ahí María Padilla, muchísimas gracias, nos acaba de traducir la letra de la canción que estaba mencionando Carlos. Ah, qué padre. Sí, es que es genial esa canción. Ya no es en inglés, así que pueden leerla en los dos idiomas y hacer cada uno su interpretación y traducción también. María, te doy la palabra con la manita levantada. Hola a todos. Sí, de hecho, ahorita que dijiste que, que estaban jugando al mismo tiempo el efecto mariposa y el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, precisamente cuando veía esta película me acordaba bastante del eterno resplandor de una mente sin recuerdos, porque precisamente juegan con una temática similar, es un buen guiño, porque está hablando de que si no hubiera, exacto. Si no hubiera. Muchas veces lo que nosotros sentimos ante un corazón roto es, no quisiera, no hubiera, mejor no lo hubiera pasado, mejor no lo hubiera vivido, mejor, o sea, nada, no quiero saber nada. Exacto. Y lo que tiene el efecto mariposa es que el efecto mariposa, o sea, no habla de un corazón roto, habla de una vida rota. Porque cada vez que Evan regresaba, la vida de alguien se rompía. Exacto. Se rompía, pero totalmente, era devastador. En el tiempo que salió esa película, estoy de acuerdo con Facu y contigo de que parecía muy complicada de ver, porque realmente la vimos cuando éramos adolescentes. Ajá, exactamente. Y realmente cuando eres adolescente muchas veces la percepción de la vida no es tan profunda, se podría decir, o sea, realmente no ves más allá
Es más, sientes que los 30 es como que, muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y llegas a la realidad cuando ya estás en los 30 y es de, ay, no, es un suspirito, no ha pasado nada. Entonces, exacto. A lo que voy es de que esta película me gusta mucho porque es una persona que piensa que tiene el poder de poder cambiar la vida de la gente que tiene a su alrededor, y al final se da cuenta que él no tiene poder de nada, o sea que él realmente lo que tiene que hacer es dejar al mundo ser, al mundo girar, porque él no tiene la capacidad de hacer que todo quede bien y que todo quede embonado. Uh-huh. Entonces, lo que decide hacer al final es, ¿sabes qué? Me deslindo completamente de la situación y que cada quien viva su vida. Sí. Y eso es como la parte precisamente que conecta con lo que decía Cristina, de lo que decía Lacan. Cuando nosotros tomamos decisiones, ganamos cosas, pero perdemos cosas. Uh-huh. Entonces, entrar a un tratamiento analítico es entender por qué decíamos lo que decíamos y por qué decidimos lo que decidimos. Y ya es como lo decido, pero de una forma consciente. No dejo que decidan por mí o no me quedo paralizado para que los demás decidan. Aquí en esta película pareciera que nadie puede decidir más que Eva. Uh-huh. Y es muchísima responsabilidad, o sea, es casi elevarlo a un nivel Dios. Exacto. Y no puede con eso. Uh-huh. Porque al final de cuentas, el orden de los factores sí altera el producto. Exacto. Ahí me llamó mucho la atención el final, no el final alternativo que dicen que es cuando él vuelve al útero y se ahorca con el cordón umbilical, no, sino hablo del final cuando se encuentra a la protagonista en la calle y no se conocen y no se ubican, pero tienen la inminente sensación de voltearse a ver. Es como esa parte donde, ok, si ese no fuera el final, si eso fuera como el continuamos, vamos. Le invita a un café, ¿no? De hecho. Sí, o sea, es a lo que voy, o sea, es como esta parte donde cuando cedes el querer tener el control sobre todo, es cuando es más posible poder tomar decisiones. Uh-huh. Porque si tratas de controlarlo todo, estás muy ocupado en tratarlo de tener todo bajo tu control, que las decisiones se te pueden escapar de las manos y después viene bueno, por el momento es lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, María. No sé, Carlos, si tienes algo que comentar respecto a la intervención de María. Me parece muy interesante, ¿no? Lo que comenta. Sí, bueno, el director hizo 2 finales alternativos. Uno es donde, el normal es donde estos dos ya no se conocen y cada quien sigue su camino. El final alternativo 1 es donde se juntan al final y deciden volverse a conocer, empezar de cero, ¿no? Él le invita a un café. Entonces se queda así como en el... ¿Qué va a hacer? Pues no se sabe, ¿no? Y el final alternativo 3, que es como que a nadie le gustó mucho porque él decide regresar, como dice ella, al vientre. Y pues de cierta forma, bueno, se ahorca con el cordón umbilical, ¿no? Que es un final ahí muy de pulsión de muerte, ¿no? Que a mí en lo personal no me gustó, pero la película hace esa reflexión, ¿no? De que día con día estamos tomando decisiones, día con día estamos generando aquello que llamamos destino, ¿no? Y que en el neurótico obsesivo siempre se va a fundamentar en la superstición también, ¿no? Puede que el neurótico crea en esto de los astros, ¿no? De los signos astrológicos, puede crear muchas supersticiones que le hacen confiar en sus decisiones. Como decía la doctora, está indeciso porque no conoce su deseo, no lo llega a percibir, ¿no? Y Lacan hace mucha referencia a que debemos de confrontar nuestro deseo, ¿no? Que es algo muy difícil.
pero bastante interesante hacerlo en terapia, ¿no? Bueno. Sí, María recién hablaba de algo bastante que me interesó mucho porque yo miré lo mismo en la película, y es esto de que Evan considera que él es el único que puede hacer algo al respecto, que es el único que puede volver y cambiar las cosas. Y sin embargo, o sea, esto le está restando esa capacidad de decisión de la que estamos hablando y hacerse cargo de su deseo y demás a todo el resto de los personajes. Uh-huh. De hecho, vimos la película en su línea normal al principio. Kaylee termina trabajando de mesera y el hermano es violento y lo meten preso y lo sueltan y ella está muy mal. En el segundo, la segunda trama que tiene, él y ella están muy bien, son universitarios, todo el mundo súper rosadito, para decirlo de alguna forma, uh-huh. Y el hermano sigue siendo violento, ¿no es cierto? Nunca se toma la decisión de denunciar a este padre pedófilo, por ejemplo. Ninguno de los tres, son tres personas. Pero también me quedé pensando en esto que se ve en la película Matrix, que uh-huh. creo que todo el mundo más o menos la viste, que el oráculo le dice a él: la decisión ya la tomaste, uh-huh. lo que tenés que ver es por qué tomaste esa decisión. De hecho es una película que el oráculo hace de psicoanalista constantemente, no le ayuda mucho nada, simplemente le dice lo que él ya sabe. Pero bueno, como decía Cristina, le devuelve la pregunta para ver qué va a hacer él con eso. Uh-huh. También me había quedado pensando con esto de que hay una trampa en la película, que cuando Evan vuelve, cada vez que vuelve a tratar de transformar la vida de los demás y la suya, él vuelve con el acervo que ya tiene. Esto que todos decimos o pensamos de decir: uy, si yo en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora. Bueno, uno nunca sabe lo que pasa después, o sea, no se puede volver a ese momento, y menos se puede volver sabiendo lo que uno sabe. Ese es un planteo raíz de y si hubiera tal cosa, las cosas no podían ser de otra manera. Exacto. Sí, esa parte que mencionas, la película la trae adicional, ¿no? Que la refleja con este problema que tiene como sobrecarga cerebral en sus recuerdos, ¿no? Sí, sí. Que dice, después del segundo cambio, dice: le metí 40 años de recuerdos a mi cabeza en las últimas 24 horas. En general, no sé si todos vieron la película. Si no la vieron, es para recomendarla, tiene mucho material para sacar y demás. Yo repito, la película a mí ahora se me hizo extremadamente simple, lo cual está bueno para una película. Yo no sé si el libro de esta película probablemente sea mucho más complejo y quizás mucho más completo, pero para una película está muy bien porque simplifica un tema que es muy complejo. Y bueno, la otra película que hablaban, que es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, probablemente habla un poco más de la represión, ¿no? En esa película el protagonista busca tratar de olvidar, como decía María, todo lo importante o todo lo que sucedió con un amor que fue el amor de su vida, ¿no es cierto? Y luego las consecuencias de querer olvidar eso. No me estoy fijando, esto es falta de entrenamiento para coordinar, no me estaba fijando en el chat si había algo. Como yo siempre digo, yo sigo hablando, pero si alguien quiere intervenir, me cortan, activan el micrófono o escriben. Por otro lado, yo no tengo, como la mayoría de ustedes, la práctica o sea, no practico psicoanálisis, así que por ahí si alguno tiene ejemplos, como suele traer Cristina, pueden comentarlos. Fíjate que no es un ejemplo per se, pero algo que todavía en la actualidad me toca ver con personas que ya no son adolescentes
es que quisieran seguirse comportando como si lo fueran. ¿A qué me refiero? A que esperan que los demás tomen las decisiones que ellos tienen que tomar. La premisa que tiene tan interesante El eterno resplandor de la mente sin recuerdos es que te responde de una manera muy simple el qué pasaría si olvidas a la persona que tanto quieres. El detalle es que en la misma película lo que te dice es que te vas a seguir equivocando porque no aprendiste nada. Exacto. Y te vas a seguir equivocando. Entonces, acá la diferencia que tiene el efecto mariposa es que él se da cuenta que se está equivocando y para. Uh-huh. O sea, él es como que llega un momento en que es de, no, espérate, no me corresponde, Uh-huh. no me toca. Y es el punto, o sea, desgraciadamente hay veces que esperamos que una persona quiera cargar con el peso del mundo. Me acordaba de toda esta fascinación por el mundo de los superhéroes. Y esperamos que una persona cargue con todo el mundo y que cargue inclusive con las consecuencias de nuestras decisiones. Y pues ahora sí que es un pensamiento bastante inmaduro, bastante infantil, pero estamos atravesando por una época y por un tiempo donde las personas pareciera que están en un modo muy infantil. Uh-huh. Aunque ya son adultas, pareciera que es como que no quiero ser adulto, no quiero que sea el lunes, es que no quiero ir a trabajar. Se extendió a la adolescencia, ¿no? Pero nadie quiere sí. Uh-huh. Sí, o sea, y realmente, o sea, se extendió la adolescencia, pero las canas y las arrugas ahí están, pues, o sea, es como esa parte donde lo reconfortante que tienen este tipo de películas es que nos dan una respuesta a una pregunta existencial o hipotética, o hipotética, pero también nos dicen por qué no. Y esa es la parte que muchas personas deciden como olvidar, deciden como lo veo pero no lo veo, como se me cayó la venda, disculpa, déjala, recojo y me la vuelvo a poner. Muy cierto. Muchas gracias, María. José Luis Aguilera, un gusto tenerte con nosotros nuevamente hoy. Te doy la palabra. Buenas tardes. Muy contento de poder estar presente. Primero agradecer porque siempre una película tiene un efecto de decepción bien diferente dependiendo de la persona que ha hecho la visualización. Y este sentido de ver el sentido de pérdida en el neurótico me llamó mucho la atención, porque yo lo veía desde el lado desde el otro lado, ¿no? desde una psicosis. Pero justamente ahora, ligando estas dos ideas, yo vería tal vez un punto bien crucial, tal vez llevándola a la realidad o una realidad supuesta dentro de esta propuesta diegética de la película, que es la escena final, que es cuando el personaje se encuentra ya sin recursos, porque él pregunta interroga al doctor para encontrar alguna forma de acceder a los libros, pero ya no hay forma de acceder a ellos porque en ese presente o en esa realidad alterna no los ha escrito, o me parece que es más o menos la idea. Pero si fuera ese el caso de un psicótico, yo lo veía justamente como en el proceso de una vida, todos los hechos que hayan marcado la vida de esta persona significativos, primero darse cuenta que ha sido objeto de abuso sexual por el padre de la amiga, al ser filmados en situación comprometedora, la pérdida de un animal,
el atentar contra la vida de una persona y mantener en secreto, todas esas cosas tan traumáticas, como de una forma se van hilando en un delirio que le da explicación en ese momento, en ese instante. Es decir, toda una vida, tal vez de un proceso de una vida de una persona completamente neurótica, pero en su evolución a esa psicosis, y en ese punto crucial llega a dar la explicación de esos puntos que han marcado su vida, pero en este delirio. Solo tenía ese comentario y que luego a complementar gracias a esta observación que he marcado en un principio, ¿no? Para que me han ayudado ustedes a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, José Luis, me encanta tu comentario. Estaba pensando, de hecho, durante la película a alguien le diagnostican esquizofrenia, hubiera sido como, digamos, nunca ninguno de nosotros lo tomó por ese lado, y me parece que por ahí es el más evidente y que podríamos estarlo tranquilamente hablando. De hecho, se me había pasado totalmente por alto dentro de la película esta escena donde le matan a la mascota y lo traumático que puede ser eso. Otras dos cosas que me había quedado pensando respecto de esto es tanto María Paella como ay, no me sale tu nombre, nuestra representante en París y Colombia, Adriana Barona. Adriana, por favor, no me salía tu nombre, tengo que revisar el olvido de los nombres propios. Adriana tiene una experiencia con gente que ha pasado por situaciones traumáticas y gente que se encuentra en prisiones, por ejemplo, y quizás ellas pueden dar un punto de vista respecto de cómo afectan no solamente el pasar por estas situaciones traumáticas, sino las situaciones de encierro y las consecuencias de esto. Y me quedo pensando en esto porque todos nosotros que estamos en este momento en el cine siempre vemos películas o series donde dentro de las cárceles hay un montón de pandillas y siempre hay un drama que hace que una película se pueda argumentar, ¿no? Pero también, de hecho, durante el efecto mariposa hay un momento de estos. Pero también es cierto que hay muchos reclusos que simplemente hacen a un lado esta parte de su vida que los ha llevado a ese momento, a estar en una situación de privación de la libertad. Y este es el momento de cambio y de una toma de decisión, si se quiere, más consciente quizás, este momento de hacerse un poco cargo de su deseo y empezar a cambiar eso. Esto simplemente se me viene a la cabeza porque en mi entorno tengo gente que trabaja dando clases en cárceles y destacan mucho la labor de los alumnos, sea de la edad que sean y sea cualquiera la materia o la asignatura que estén enseñando. Entonces se me viene que esto puede ser uno de los recursos que puede brindar la película para discutir en este momento. No sé si alguna de ustedes o si alguno de los otros de los que estamos puede aportar algo al respecto. Creo que está levantando. Sí, Adriana. Sí. Hola. ¿Y me oyen bien? Sí, adelante. Te escuchamos bien. Lo que decía Facundo sobre la cuestión de la prisión y la cuestión del encierro también. Es decir, el encierro de todas las maneras, desde la cuestión de la prisión, pero también el encierro que viven los que se están formando como religiosos, por ejemplo, que ellos viven una situación de encierro particular y una de las condiciones o una de las pruebas que ellos pasan es quedarse una semana encerrados en una especie de celda sin hablar con nadie, en un cierto trabajo que ellos les llaman un trabajo de introspección donde no deben de estar en contacto con ningún tipo de voz. Entonces uno piensa todas las consecuencias que puede tener esa situación de encierro, desde el asunto de la meditación, como estas formaciones religiosas le llaman la capacidad de poderse concentrar para meditar, cosa que no existe en la prisión. Por ejemplo, uno
a un detenido nunca le dice vamos a encerrarnos y vamos a meditar porque están cansados de estar encerrados. La diferencia está en que en el religioso es una elección el encierro y el que está en la prisión, estar encerrado no fue su elección. Entonces, esas cuestiones de la meditación, por ejemplo, yo las he visto mucho fracasar en las prisiones. El hecho de meditar, por el contrario, funciona muy bien los trabajos que son de mediación a través de, por ejemplo, los títeres. Hay trabajos que se han hecho con títeres para la cuestión de la expresión y la expansión emocional. También lo que son las terapias, por ejemplo, alternativas, como el dibujo, la pintura y la escultura. Y hubo algo que, investigando también sobre la cuestión del encierro, que me encantan las condiciones del encierro, qué es lo que le sucede a la gente. Por ejemplo, vemos hubo un trabajo que se hizo con los condenados a muerte en Estados Unidos, en Texas especialmente, que es donde más hay ejecuciones, cómo estas personas que trabajaban con la pintura usaban mucho las expresiones de terror, por ejemplo, ojos abiertos, bocas abiertas, y demasiado color. Me acuerdo de una de las clases del profesor Ferida, donde decía que una de las características de los depresivos era soñar con demasiados colores y demasiados detalles. Y uno ve, por ejemplo, en estos condenados a muerte, los que salen en el corredor, en el pasillo de la muerte, cómo el color es fundamental, cómo el color entonces ahí es un revelador de la depresión y de la angustia que ellos viven. Entonces vemos, es muy interesante ver todos esos matices que se corren alrededor del encierro, y nosotros lo vivimos en la época de la pandemia. Hubo mucha producción de la gente, hubo mucha angustia, hubo mucho estrés, hubo en algunos niños trastornos, por ejemplo, a nivel de la percepción, a nivel visual. Ya después, cuando ya podían salir, había niños que se mareaban por el hecho de estar todo el tiempo encerrados. Entonces, el encierro tiene unas ciertas, produce unas modificaciones a nivel emocional y a nivel del funcionamiento psíquico de la persona. Muchísimas gracias. Es que me quedé pensando en esto de la expresión de deseo a través del color, y se me viene a la cabeza rápido. Esto es decir, un condenado a muerto que vería su futuro negro. Es como una expresión muy común, ¿no? Y de repente que todas las expresiones sean de color, entonces si no es justamente esto, una expresión de deseo, Ajá. de deseo de otra cosa y de que no sea la nada, ¿no? El negro, la ausencia de luz. Como un escape, ¿no? Exacto. Justamente me hizo pensar en esto de que se expresaron a través de muchos colores, Uh-huh. pero a la vez, expresiones de horror. Exacto. Oh, súper curioso eso. Es un tema muy interesante, ¿no? Lo que plantea Adriana, porque sí es es enfrentar a la muerte, ¿no? Muchas veces es como un escape hacerlo con estos dibujos con tantos colores, ¿no? Soñar. Hay un psicoanalista colombiano, vive en París, que hizo un trabajo, uno de los pocos trabajos que hay sobre el encierro. Y él trabajó el encierro, todo lo que es en las prisiones. Uh-huh. Y hay otro trabajo también que se sobre el encierro en los monasterios. Y es más, hay algo que produce, por ejemplo, es lo que se llama reina el silencio, lo mismo que en las prisiones. Por eso es que en la pedofilia de los establecimientos de la religión, en el catolicismo, por ejemplo, que uno ve la pedofilia, hay tanto silencio, de eso no se habla. Uh-huh. Todo el silencio, de toda esa formación y esa tradición que tienen ellos de no hablar para guardar su solidaridad. Entonces, uno lo ve, por ejemplo, en el crimen del padre Amaro, uh-huh. Lo que pasa cuando a él lo acusan de pedofilia y cómo todos estos sacerdotes lo reciben y se lo llevan a un recinto y todos quedan condenados en una especie de encierro donde todos saben
que hay pedofilia, pero nadie habla de eso. Y parece que en el encierro hay una ley, porque todos los encierros son organizaciones sociales. La prisión tiene una sociología muy particular y tiene reglas al interior, y son reglas que son hechas de una manera subjetiva. No hay nada escrito como ley, pero es una ley silenciosa que reina en todos los establecimientos penitenciarios. Yo lo conocí en Francia, lo conocí en Colombia y con otras amigas que han trabajado en otras prisiones. Es que el silencio es algo que se debe guardar en estos establecimientos de reclusión, digamos, de aislamiento. Y hay leyes internas. En la prisión, por ejemplo, no se admite la pedofilia y no se admite el crimen pasional. Esas personas, por ejemplo, las dejan completamente aisladas porque se sabe que si las dejan en los pasillos durante las horas en que pueden caminar, los van a linchar. Entonces son personas que tienen un tratamiento especial porque el linchamiento es una ley silenciosa en la prisión para estas personas que han cometido delitos con mujeres o con niños. Qué interesante, ¿no? Interesante el tema. Que me hiciste recordar también lo de los retiros espirituales que hacen al desierto, ¿no? Que tiene que ver el contexto ahí natural del desierto, pero ahí no es un encierro, sino que es como el silencio, ¿no? Es donde impera. Parece esta lectura de lo que resiste e insiste, venimos con el tema de la pena de muerte y estos enfrentamientos en cárcel y demás de larga data. Mientras hablamos de películas siempre surge el tema, así que seguramente se va a venir en algún momento La vida de David Gale, Los tiempos de matar, o estas películas donde hay condenados a muerte, donde se discute el tema. Estaría buenísimo hacer una tertulia al respecto. Y otra cosa es que, bueno, pensé que era un poco un mito esto que cuentan, que contás de que los violadores y pedófilos son linchados dentro de las cárceles, y no sabía que había una ley que se los pone aparte y se los cuida de que los linchen, ¿no? José Luis hacía un comentario ahí. Me hizo recuerdo la película M. ¿A qué película, perdón? ¿No será Sí. con M de muerte? De Fritz Lang. El último comentario sí me hizo recuerdo un tanto esto, en cómo el mismo crimen organizado se puso las manos para localizar justamente a alguien que atentaba contra la vida de los niños, porque en su labor de búsqueda de la policía atentaba contra los intereses de Lampa, ¿no? Entonces yo veía un tanto eso, ¿no? De cómo dentro de la prisión, viendo el propio interés de esa comunidad, ellos tomaban esa decisión contra los que consideraban que podría ser un peligro para ellos. Es una película que se llama M. Ya, tiene diferentes nombres. El otro es El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, pero M es el nombre que es más conocido. Claro, y yo me confundí con la de M de muerte de Alfred Hitchcock. Claro. Me quedé pensando ahora, justamente que hablaba José Luis, me quedé pensando en esto de que, llevando un poco la película a la realidad, si dentro del caso de un esquizofrénico que lleva un diario de muchos años y que tiene que completar partes de su vida que no están, porque es un estilo de, no narcolepsia porque no se duerme, pero sí es cierto que pierde estos recuerdos en un momento y le recomiendan llevar un diario. Y me parece que quizás un caso de esquizofrenia, yo que no trabajo de esto, ¿no? Por eso lo menciono para ver qué me dicen ustedes, en un caso de esquizofrenia, un esquizofrénico que llevara un diario y que de repente se encontrará de grande, de adulto, revisando todo esto, donde, como todos sabemos, el esquizofrénico toma la palabra como real, digamos, no hay metáfora, no hay metonimia, no hay nada ahí. Entonces, me pregunto cómo enfrentaría quizás estos vacíos un esquizofrénico, y si de hecho el caso de Evan de la película no sería
un caso totalmente posible. Ujú. Completar con realidades alternativas estos espacios en blanco dentro de Que a mí me recuerda mucho a lo que es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? El borderline, porque los que sufren o padecen borderline tienden a sus recuerdos los ven como reales, ¿no? Se pierden entre el presente y el pasado. Entonces, de cierta forma está ejemplificando también un borderline, que más que la esquizofrenia, bueno, yo le voy más como a ese trastorno límite, ¿no? Pero es muy cierto lo que comenta Luis, porque hay un momento en el que Iván pierde ya esos diarios, ¿no? Ya no tiene contacto con ese recuerdo perdido y le pide a su mamá que le lleve un fotograma de su infancia, ¿no? Una película de su infancia donde ahí es donde agarra el vínculo final, que es interesante. Sí, sí, la verdad que tiene muchos... Es una película en la que se pueden rescatar muchísimas cosas. Me sigo sorprendiendo, Sí. es que luego de una hora y algo recién conseguí mencionar a lo de la esquizofrenia y lo de los efectos traumáticos de todas las cosas que nos han traído. No nos habíamos centrado ninguno en esto. Sí. Es como siempre estamos tirando para otro lado. Quizás el director estaría muy contento con nuestra lectura y se preguntaría qué estaba haciendo. Pues es el único que presta atención a la película. María, no tengo otra cosa. También hablaba Cristina de esto de tratar del obsesivo, ¿no es cierto? De tratar de controlar todo y que todo, tratar de ponerle una solución, unos puntos, ver que todo saliera perfecto. Y de repente se me ocurre que más, algo a lo que nos enfrentamos quizás mucho más que a un momento de revisar toda nuestra vida, son las cuestiones laborales donde de pronto tenemos que solucionar problemas y ver que las cosas salgan medianamente bien. Creo que eso puede suceder en todas las líneas de trabajo y de repente siempre están surgiendo cosas que no tenemos previstas. O sea, no sé, yo en mi trabajo me ocupo de la distribución de cosas a toda la Argentina y de repente siempre hay un camión de correo que se rompe o una caja que se pierde o un dato de un destinatario que está mal puesto y son cosas que uno en parte puede prever pero en general no lo hace y que escapan a uno. Entonces me parece que eso es un ejemplo de mucho más palpable quizás que esto que pone la película y sin embargo que no escapa a la vida de nadie, ¿no? También esto me hizo acordar, Cristina, que hablaba al principio de las herencias y de que los padres siempre tratan de hacer lo mejor para los hijos, ¿no es cierto? Siempre lo que lo hacen desde un lugar de amor dentro de los afectos. Que bueno, los chicos no siempre salen luego como padres de tener planeado, no se puede hacer una vida de eso. Me parece también algo súper común y que, bueno, Cristina ha traído sobrados ejemplos de estas situaciones, padre-hijo, madre-hijo, que de hecho las herencias no escapan a esos casos. No sé si me ocurren como cosas más palpables dentro de lo que la película puede representar en la realidad. Claro, es algo muy interesante, ¿no? Lo que planteaba la doctora, esto de las herencias y bueno, también la película incluso, como comentaba Mari, hace una referencia a cómo creerse un dios. De cierta forma, hace referencia a esto, ¿no? Jugar con el destino, con las leyes circunstanciales, ¿no? Y en algún momento, él, en su etapa final, olvida todos estos recuerdos, ¿no? Que es donde se coincide con la chica. Pero en muchas películas y muchos, productos culturales hablan de esto, de cómo sería en el momento si controlásemos las circunstancias como si fuésemos un dios. Que yo recuerdo también, por ejemplo, el anime Death Note,
¿no? Donde la libreta de la muerte, ¿no? Anotan nombres donde esas víctimas, bueno, mueren de ciertas circunstancias. Pero bueno, muchos juegan con esta situación precisamente porque en el ser humano hay un miedo a decidir, ¿no? Hay un miedo a responsabilizarse de esas decisiones, precisamente, ¿no? Que como ya decía Freud, no tenemos miedo a la vida, sino miedo a la responsabilidad. No veo que haya nada en el chat, no sé si alguien tiene algo más para decir. Yo me quedé pensando ahora en esto que decía también, en esto que se hablaba de las mediaciones dentro de las cárceles o los reclusorios, y que también es algo que se utiliza en escuela primaria para estos chicos que tienen algún principio de autismo, que ahora en muchos casos se les llama autismo de diferentes niveles. Antes creo que era algo como de síndrome de falta de atención o algo por el estilo. No recuerdo bien porque se decía con siglas. Y se ha implementado, al menos acá en Argentina, muchos profesores que hacen carrera, pero carrera no para enseñanza, sino para mediación en la enseñanza. Y lo que hacen estos profesores es ir a dar una clase que incluye tanto a los maestros como a los alumnos. De esto tengo por ahí sobrada data porque se hace mucho por medio de la poesía y de los romances infantiles, como se trabaja con chicos particularmente, y siempre me dicen los colegas que tengo que trabajan haciendo esto, que es muy curiosa la lectura que hacen los chicos al momento de decir, por ejemplo, un poema donde hay 3 peces en una pecera, pero uno no se ve. Entonces se le pregunta a los chicos, ¿por qué no se ve el pez ese en la pecera, ¿no es cierto? Y son cosas como muy disparatadas, desde el pececito es de agua hasta el pececito se esconde, o el pececito, no sé, lo imaginaron los otros pececitos, cuando los grandes y los maestros suelen decir porque el pececito no está. Los chicos no imaginan que el pececito no está. Los chicos siempre imaginan la situación del pececito en esa pecera. Se me hace una lectura muy interesante y que siempre destacan que los adultos, una lectura que los adultos no tienen. Digamos, que no hay una justificación para que el pececito no se vea, sino que el pececito está ausente. No sé cómo se lee el psicoanálisis y eso, pero me parece extremadamente curioso y me parece genial esta labor de mediación dentro de las escuelas, porque la pedagogía, al terminar un profesorado, se queda muy corto en estas situaciones, especialmente ahora que estamos en una época de inclusión total y tenemos muchos chicos con necesidades muy diferentes dentro de un mismo aula. Acá hay profesores que tienen cursos de 20 chicos y hay profesores que tienen cursos de 60. Y bueno, es un trabajo por ahí muy arduo y muy difícil para hacerle seguimiento. Sí, esa parte que mencionas se le llama apercepción, ¿no? El uso de la imaginación en los niños, que lo vemos en sus dibujos, ¿no? Incluso, bueno, en todos estos test de dibujo, muchos de los que dibujan, por ejemplo, personas, pero con sus órganos, así tienen como principios de psicosis, ¿no? Entonces sí, es interesante también cómo lo plantean, cómo lo proyectan. De hecho, en esta película hay un momento en que la maestra llama a la madre de Evan para demostrarle que hizo un dibujo donde había personas muertas. Si no me equivoco, refería a un momento en que él está en la cárcel, porque cuando vamos terminando la película te vas dando cuenta de que todo lo que sucede en esos momentos que él pierde la memoria son los momentos que estaba en otra situación del futuro y estaba volviendo a cambiar esas cosas. Entonces hace un dibujo donde hay 2 personas muertas y justo acaba de pasar en la cárcel antes de que él volviera a ese momento de su infancia, que había cuchillado a uno y le había pegado a otro.
Exacto, que eso es lo complejo de la película, porque sí tiene esa parte compleja, ¿no? Como dices. Claro, que va completando los recuerdos. Va Creo que la completando. parte del dibujo es la parte más evidente, digamos, Ujú. donde se hace más. eh, y bueno, está la trampa esta, como decía, de que él vuelve sabiendo todo lo que sabe a los 20 y pico a tener 11 años. Ujú. Si no, no podría hablar del padre del. George me parece que se llama el padre de los chicos, que es un pedófilo de la forma en que le habla. Eh, Claro. una Que, parte que tiene mucho. claro, pues escuchamos lo que puedan opinar los demás, que piensen, ¿no? O que opinen. Paola y Vanina están casaditas. Vanina, Ajá. no pusiste foto. A Paola estoy mirando la cara acá en la pantalla. Vanina no me ha puesto foto. Sí, un saludo para Variña. Yo me quedaba pensando precisamente en esta parte de la pedofilia, este, y sobre todo la pedofilia que ocurre en los niveles religiosos. Y digo en los niveles religiosos porque dentro del mismo orden sacerdotal, me estoy refiriendo al catolicismo, obviamente, hay diferentes niveles. Tengo un amigo que por varios años estuvo en un seminario. Él se estaba formando para ser sacerdote. Por una cosa o por otra, decidió no continuar y se sale, ¿no?, de este seminario. El punto es que precisamente dentro de las iglesias ha habido mucho como este asunto de la pedofilia, y digo las iglesias y ya me refiero a otras religiones también, no solamente la católica. Pero yo lo que le comentaba es que cómo era posible que ellos guardaran silencio si sabían de otro, si sabían que alguno de sus colegas estaba cometiendo este delito. Y lo que él me contestó fue, es que nosotros no podemos decir nada. Y es de, ¿cómo que no pueden decir nada? Es un delito. Ante la ley, tú lo tienes que decir. Ujú. No, me dice, nosotros no podemos decir nada. Cuando vives adentro de ese mundo, Es como un tú pacto. no puedes, Ujú. tú no puedes decir nada. Tú te metes en problemas si dices algo. No puedes. Una forma de decirlo fue, atentas contra una ley, pero del clérigo. Entonces, pero está atentando contra una persona que no puede elegir, que no puede decidir, o sea, está cometiendo un delito, pero no puedes decir nada. O sea, vamos, es casi como estar entre la espada y la pared en el aspecto de Sí. o rompo una ley o rompo otra ley. Ujú. Vuelve otra vez al tema de la elección, vuelve al tema de tomar decisiones. ¿Qué ley rompo? Claro. Entonces es la parte ahora sí que entre la espada y la pared, donde voy a perder por un lado, pero no voy a perder por el otro. Entonces, era lo que de repente ahorita que decían de esta parte, pues, de la pedofilia, y hablando, pues, de los temas religiosos y demás, enfocados al catolicismo, porque yo realmente no conozco de exactamente cómo se manejan en otras religiones. Pero, o sea, las leyes son las leyes, y las leyes están para ser tomadas en cuenta y dichas. El punto es que es muy inocente pensar que solamente hay leyes que vienen establecidas en los códigos penales, sino que hay otras normativas que te pueden hacer que no digas algo que tienes que decir. A mí la película, como me tocó verla adolescente, me tocó volverla a retomar ahora que la trajiste a la mesa, Carlos. La verdad es que me parece una película muy interesante, me parece una película
que así como lo dice Facundo, toma un tema tan complejo y lo vuelve tan fácil de digerir. Claro. Uh-huh. Porque lo aterriza a situaciones en las que nosotros pudiésemos tomar este recurso que es la empatía. Uh-huh. Y ponerte en los zapatos de los personajes. La identificación. Solamente que estamos hablando que no es una película de superhéroes, pues. Entonces, este personaje protagonista no es un superhéroe, es una persona que ahora sí que se va a equivocar mucho. ¿Por qué? Porque es una persona que quiere tomar decisiones por otras. Me hacía recordar precisamente a estas personas que tienen complejo de superhéroes, que le quieren resolver la vida a todo el mundo, se llaman coaches. y que se agobian de no poderlo hacer. Exacto. Sí, es muy cierto. Viven sumamente agobiados porque no pueden resolver, pero pues no pueden resolver porque no está en sus manos, o se sienten culpables, pero pues no está en sus manos, está en las manos de las personas que van a tomar esas decisiones. Ahí yo recuerdo un poquito lo que ahorita decía Cristina, que dice, es que nosotros en el psicoanálisis lacaniano, no le decimos al paciente qué es lo que va a hacer. De hecho, los psicólogos que no trabajamos con psicoanálisis lacaniano tampoco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se supone que si una persona está yendo a un proceso psicoterapéutico es porque quiere entender qué está pasando con ella y tomar decisiones, no a que otra persona le diga qué tiene que estar haciendo. Claro. Que es algo que pasa muy comúnmente con otro tipo de cosas, como por ejemplo la gente que dice, no, yo para qué voy al psicólogo si tengo a mi pastor, si tengo a mi sacerdote, claro. si tengo a mis amigos, ¿no? si me voy a tomar un café, si me voy a tomar un cafecito, exacto. Si me puedo reunir con mis amigos y tomarme unas cervecitas y con eso se me va a pasar. Sí, pues claro. Porque al final de cuentas ellos están apelando a que alguien les diga qué hacer. Uh-huh. A mí siempre me ha sido como muy curioso en el aspecto del catolicismo que le pidan consejo a una persona que decidió, que le pidan consejo a una sobre matrimonios, relaciones de parejas y relaciones familiares, a alguien exacto. Que decidió de forma consciente no tener familia. Es que ahí está en juego más que nada como un nivel de autoridad, ¿no? Por supuesto saber. Pero irónicamente, o sea, es el supuesto saber, sí. Pero renunció a saber. Sí, no tiene la praxis, ¿no? Exacto, o sea, me suena más lógico con un pastor que aparte de dar el sermón, formó su familia. Podría ser, me suena más lógico, pero sí, o sea, hay cosas que podrían resumirse a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Uh-huh. Yo pienso, por un lado, retomando más o menos lo que ha dicho María, por un lado el secreto de confesión, que por algo está, ¿no? O sea, son claustros y por lo tanto, bueno, van a tener estas cosas. También se puede comparar eso a, que decía María, de que no pueden hablar a asuntos internos de la policía. O sea, tampoco están bien vistos y son el grupo odiado dentro de la policía porque son los que se encargan de verificar que dentro del cuerpo policial las cosas estén funcionando como todo el mundo sabe que no funcionan, ¿no? Entonces también es un grupo odiado y lo hemos visto en un montón de otras películas también. De hecho, se me ocurre ahora Batman, por ejemplo, la 2. Uy, sí, y es que hablar de Batman... Caras, que trabajó en asuntos internos y por eso le decían dos caras, sí. ¿no? Sí, ahorita me recordé de Batman precisamente también, porque María hablaba de superhéroes, ¿no? Sí, es para relacionar más o menos lo que iba diciendo.
Después de siempre dicen que es más fácil solucionar los problemas ajenos que enfrentarse a los propios. Y hace poco, no sé, fue uno de ustedes dos, y Carla María, había puesto un pequeño chiste en Facebook, si no me equivoco, donde decía, es más fácil convivir con el problema que enfrentarlo. No fui yo. Claro, sí, uno no lo había. Pero está genial. Me sirvió mucho para enfrentar a algunas personas de mi familia que no usan de psicólogo, y todos saben que no lo soy, así que les puedo aportar, ¿no? Así que me sirvió para cerrar un par de conversaciones ese chiste. Claro, es interesante, ¿no? El saber convivir con tus propios traumas. Y algo muy interesante de Batman, mencionándolo un poquito, es que es el único superhéroe que no tiene superpoderes, que es un humano, ¿no? Es un humano común que incluso tiene el trauma de su infancia, ¿no? De haber visto a sus padres muertos. Por eso a mí es de mis favoritos, ¿no? De los superhéroes. Y ciertamente, como comenta Mari, las adolescencias de hoy están muy acostumbradas a ver esto de los superhéroes, ¿no? A que rescatan el mundo o rescatan su vida personal a través de estos superpoderes. Y esta película realmente sí es como un rescate, ¿no? Pero a través de su propia conciencia o determinación, ¿no? Que eso es lo interesante. Como para ir cerrando más o menos, justo mencionamos Batman y demás, y el otro día veía Kill Bill, la 2, al final está Uma Thurman hablando con Carradine, no me acuerdo los nombres de los personajes, bueno, Bill y Beatrix Kiddo, ahí está, y justamente Carradine hace un comentario respecto a que Superman es el superhéroe diferente porque él se disfraza de humano y viene a mostrar la versión de humano que él ve. Por otro lado, también hablando de problemas superhéroes, acá Evan tiene esto de que puede volver al pasado y cambiar algo y siempre le sale mal, ¿no? Y me acordaba de un personaje dentro de la serie Héroes, que es el que hace como de político y que tiene el poder de volar. Y recuerdo que el hermano en algún momento le dice, pero vos tenés esto, tenés que hacerte cargo, tipo lo que le dice el tío a Peter Parker, ¿no? Que viene una gran responsabilidad, y él le dice, pero yo solamente puedo volar, ¿qué voy a hacer? ¿Bajar gatitos de los árboles? O sea, no soy Superman, solamente puedo volar, a mí no quiero muerte. Entonces, al momento de decidir qué superpoder uno elige para enfrentarse a la vida, ¿no es cierto? Quizás sea justamente esto, elegir, ¿no? Y no dejar en manos de los demás, y creo que el psicoanálisis hace un grande aporte a esto de no solamente elegir, sino elegir a conciencia, hacerse cargo y en gran parte conocer el deseo de cada uno y ver qué se hace con ese deseo, que siempre va a ser insatisfecho, ¿no? Asumir la castración, si se quiere, y ver qué hacemos con eso. Claro. No sé si quedan más comentarios. En el chat no tengo nada. Carlos, decime. Sí, pues yo estoy abierto a algún comentario final que quieran tener, y si no, pues para cerrar también, ¿no? Agradecerles a cada uno el tiempo y la disposición que tuvieron de estar aquí. Y pues el cine nos reúne también con motivo del psicoanálisis, ¿no? El saber que también es una de las artes menos comprendidas, ¿no? Es un arte, es el único arte que necesita de la tecnología, y que y que yo también pienso que necesita también del razonamiento humano, ¿no? Porque no nada más es sentarte a ver una película. Y bueno, pues agradezco muchísimo la atención. Hola. Ahí está, Mari. Habla a ti. Ay, perdón. No era para nosotros. No era para nosotros ese hablar en realidad. Okay. Bueno, vamos cerrando la tertulia, faltan 15 minutos prácticamente para lo que usualmente usamos. Les agradezco a todos el haber estado, el haber participado, escuchado. José Luis.
José Luis, muchas gracias por tu aporte. Te esperamos como siempre los sábados para pensar el cine como nos estamos reuniendo. Cerramos entonces, Carlos. Muchísimas gracias por la película que trajiste. Muchas gracias por su presencia y pues estamos en comunicación y ya nos reuniremos pronto en otro evento Late. Gracias, que tengan buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, Luis. Gracias, nos vemos. Bye bye. Gracias, Mari. Chao.